oye bien. Se oye. Se me escucha bien, ¿no? Pero los primeros, a lo mejor los últimos. A ver. A ver ahora. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Yo le voy a dar primero la palabra a Raquel. ¿No? Estamos haciendo al revés, pero no pasa nada. Y luego empezamos a charlar sobre la novela. Buenas tardes. Madre mía, cuántos móviles. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Marina por invitarme a acompañarla esta tarde. Bueno, no es la primera vez que estamos en esta situación, pero sí es la primera vez que estamos en esta situación en nuestra casa, en nuestra segunda casa, así que estoy muy contenta y muy agradecida. ¿Cuántos años hace que presentamos El amor? 8. 8 años. 8 años. Y bueno, han cambiado muchas cosas, pero no tantas. Y sobre todo yo creo que esta novela, Las manos tan pequeñas, que se publicó ayer, ¿Sí? es una digna heredera de El amor que nos vuelve malvados. Al menos creo que de todos tus libros es el que más, con el que más similitudes veo. Y bueno, sabes que hasta ahora era mi libro favorito, pero desde que leí Las manos tan pequeñas ha pasado ya al podio al número 1, porque sin duda es tu mejor libro. Te felicito y no lo digo porque seas mi amiga, te quiera, ni porque estemos aquí, lo digo porque lo pienso de verdad. Ya tuve la suerte de leer el manuscrito y te lo dije en su momento. Y ahora que he vuelto a leer el libro ya impreso, me ha impresionado mucho. Creo que es un libro magnífico y te voy a hacer algunas preguntas al respecto. Estoy muy nerviosa, no por la situación ni nada, porque contigo sabes que me siento muy cómoda, sino porque no quiero desvelar nada de la trama. Y claro, ya hemos hablado tantas veces del libro y lo que pasa que me da miedo decir sin darme cuenta algo, entonces estoy como muy atenta a todo lo que digo. No sé si algunos ya habéis tenido ocasión de leerlo, porque sé que a lo mejor lo habéis comprado en preventa, pero no voy a desvelar nada, simplemente para iniciar la conversación. Comentar que el libro se inicia cuando un matrimonio residente en Madrid viaja a Tokio por unos temas de trabajo de él y durante su viaje, nada más llegar al día siguiente, ocurre un suceso escalofriante que desencadena todo lo que después vamos a leer en el libro. La historia la cuenta la esposa, que es además escritora de novela negra, como alguien que conocemos muy bien. Leyendo esta novela, bueno, una de las cosas a las que se hace referencia al principio del libro es a un cuento de Tanizaki, el escritor japonés, que se titula El ladrón, que la escritora de novela negra y protagonista de la novela está leyendo porque su marido se lo ha regalado en el aeropuerto. No sé si conocéis este cuento, pero se desvela, así que lo voy a decir, no pasa nada. Es un cuento corto. El mismo narrador que nos está contando que hay un ladrón en la residencia de estudiantes donde convive con sus compañeros, acaba siendo el ladrón, del que algunos sospechan y otros no, al que todos buscan. Y una de las cosas que comenta Olivia, la narradora de la novela, es que sospecha de él porque su estilo es muy frío. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, y por eso también comento, en tu literatura la mentira es muy importante. Muchísimas veces los personajes mienten. Para mí no es casual que introduzcas el tema del narrador no fiable a través de este cuento de Tanizaki en tu libro. Entonces, ¿por qué es tan importante la mentira? ¿Qué relación tienes tú o qué relación tiene tu literatura con la mentira? Y ¿eras consciente, es un mecanismo consciente, este narrador no fiable que introduces a través de Tanizaki para crear un clima de suspense en toda la novela Las manos tan pequeñas? Y luego seguimos hablando de esto. Muy bien. Ahora que ya hablo más tranquila, primero quería daros las gracias a todos por estar aquí. Yo tenía muchísimo miedo porque con esta semana de lluvia infernal, digo, Dios mío, vamos a estar un poco solos, pero la verdad que es muy emocionante ver que la librería está llena y es muy emocionante ver que nuestra casa está llena. Porque creo que si esta novela es importante para mí,
efectivamente es porque creo que es, y aquí de ser modesta sería absurdo, mi mejor novela, pero también porque marca una época de mi vida muy importante. Una época de mi vida que se refleja en lo que hemos construido los 5, que ahora somos 6 en esta librería, y que ha estado marcada por acontecimientos muy duros que todos sabemos muy bien. Y de alguna manera, tú me preguntabas ahora por qué la mentira es tan importante en mi ficción. Yo creo que en toda buena ficción la mentira es importante porque yo no escribo autoficción porque no me interesa y creo que lo haría muy mal, ya que la realidad la vivo todos los días. Pero la realidad creo que es un poco un puzzle que podemos modificar como queramos, ¿no? A mí lo que se me da bien son los libros en general, me gusta la librería, es mi lenguaje. Y me gusta poder cambiar las piezas de esa realidad porque creo que es la única manera que tengo de entenderla mejor. Entonces, la gente que me conoce bien sabe que yo en mi vida real, ¿qué relación tiene la mentira contigo, con tu ficción? Conmigo mucha. Porque yo digo muchas mentiras piadosas para sobrevivir en mi vida cotidiana. Eso es así. Pero con mi ficción más, porque en realidad, lo hablábamos tú y yo esta tarde cuando preparábamos la presentación de la novela, creo que esta novela en el fondo la firmo yo, pero podría estar firmada, debería estar firmada por Olivia Galván, que es la protagonista de la historia. Una historia que no os desvelo nada de ella, cuando la terminéis os vais a preguntar eso, si es mentira o si es verdad. Pues yo creo que la ficción es un excelente campo de pruebas, ¿no? Lo decíamos también antes, creo que la realidad tiene el efecto siempre de las bombas, o sea, nos puede hacer daño, mientras que la ficción consigue mantener brillante esa realidad, ¿no? Consigue que nos lleve de forma inocua. Son como fuegos artificiales. Y en ese sentido, por eso me interesa tanto poder contar mentiras. De hecho, otro de los puntos fundamentales de esta novela es la metaliteratura. Hablas mucho, o bueno, Olivia habla mucho en este libro, que ha escrito Olivia, sobre la importancia de escribir una buena historia y cuáles son los puntos fundamentales para poder hacerlo, ¿no? Habla, por ejemplo, de que son necesarios 2 tiempos, habla de que es necesario que haya un ritmo, una música dentro de la prosa, habla también de la necesidad de combinar esos 2 tiempos. ¿Por qué hay tanta metaliteratura en este libro? En primer lugar, porque la protagonista es una escritora y lo que está haciendo es una confesión. Entonces, a lo largo de toda la historia, ella se va interpelando sobre la forma que tiene de construirla. Pero por encima de todo, tú hablas ahora de los elementos fundamentales de la literatura. A mí me gusta mucho la buena literatura, pero sobre todo me gusta que me cuenten buenas historias. Entonces, yo tenía interés en reflexionar sobre el trabajo del escritor, de la escritora, sobre lo que implica, sobre las barreras que nos encontramos o por qué lo hacemos, pero siempre intento que lo que escribo me guste a mí primero, porque pienso que si a mí no me gusta, a los demás no les va a gustar. Entonces, junto con esa reflexión está la trama, está la historia. Y es como una especie de híbrido entre una historia clásica de suspense, porque yo creo que lo que hay fundamentalmente aquí es una incógnita que se abre en la primera página y nos lleva de la mano hasta el final. Yo espero que sin que podáis parar de leerla, ojalá. Pero también eso es un poco la excusa para hablar de cosas que a mí en el fondo me preocupan de la misma manera o más, que es, volviendo a tu primera pregunta, ¿por qué escribimos? ¿Por qué necesitamos inventarnos historias? Y sobre todo, y esto es muy importante y creo que también ahora lo vamos a hablar, ya no solo porque necesitamos contarnos historias, sino porque necesitamos que haya alguien que las escuche. O sea, para mí es tan importante haber escrito esta historia como que estéis todos vosotros aquí hoy y la vayáis a leer. O sea, el hecho de que haya un lector, de que haya un destinatario del mensaje, a mí me parece fundamental. Sí, porque para mí uno de los motivos por los que esta novela me parece tu mejor novela es porque no es solamente una novela negra. Lo es porque hay un misterio, hay un crimen que hay que resolver, pero casi es una especie de MacGuffin. Al final lo importante es que es una novela de personajes, una novela en la que se habla de muchas cosas, por ejemplo, de literatura, de cómo los libros son un refugio. Hay un momento en el que ella llega a una librería y encuentra cierta paz, la paz que ha perdido por todos los acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, por ejemplo. Y es importante también, yo creo, el estudio psicológico de los personajes. Hay 4 personajes fundamentales que son como el eje alrededor del cual gira la trama, por decirlo así.
así. Y luego hay un personaje externo a esos 4, que es el receptor de la historia, ¿no? El que escucha la historia que le está contando Olivia. Y es alucinante, y te felicito por ello, cómo con muy poca información comprendemos perfectamente las motivaciones, los miedos, las angustias, incluso podemos vislumbrar la historia pasada de todos ellos, no solamente la de Olivia y la de César, su marido, sino también de alguna manera la de este personaje misterioso que acaba siendo su cómplice, y no me refiero al crimen, sino su cómplice de vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que a mí me ha recordado, y te lo he comentado antes porque además todo se alusiona a ello, a la situación que se da en El silencio de los corderos cuando Aníbal Lecter y Clarice hablan, ¿no? Se establece entre ellos una tensión y también una batalla dialéctica muy interesante. ¿Cómo planteaste? ¿Fue intencionado esto o fue surgiendo sin más? ¿Cómo planteaste esta relación que se crea tan especial entre Olivia y Gonzalo? A ver, yo confieso que cuando empiezo a escribir una historia, en realidad empiezo a escribirla porque se me ocurre la historia. Así de sencillo. Todo lo demás, toda esta reflexión que estamos teniendo ahora, en el fondo viene después. Yo empecé a escribir esta historia porque efectivamente viajé a Tokio y la primera noche que pasé por la ciudad me llamó la atención que allí las fachadas no se suceden una detrás de otra, sino que entre una fachada y otra siempre hay un huequecito por el que puedes ver el otro extremo de la calle. Y le pregunté a mi padre, que es arquitecto, y él me dijo que eso era porque Tokio es una ciudad, bueno, Japón en general, con mucha probabilidad de terremotos, y es una medida de protección antisísmica, porque así, si los edificios oscilan, pues no chocan unos con otros. Y a mí se me ocurrió que en ese intersticio entre edificios tenían que aparecer unas manos cortadas. Que esta es la historia de la novela. O sea, la novela tiene una intriga que es esta. Aparecen estas manos cortadas y a partir de ahí se empieza a tirar del hilo. Esa es la historia. Y ahora tú me preguntas cómo surge el personaje de Gonzalo. Sí, ¿y por qué estableces esa confesión entre ellos, ¿no? Porque es un diálogo entre ellos en el que se va desgranando toda la historia, pero los dos hablan de sí mismos, de su vida, de quiénes son. Y eso podemos hablar luego de la identidad si quieres. Bien, pues partiendo un poco de lo que estábamos comentando, yo creo que esta parte que os acabo de contar es la anécdota. O sea, a mí esto me llama la atención y decido contar esta historia, montar esta trama. Pero luego, detrás de la anécdota están las cosas que a mí me importan de verdad. Entonces, también se dice mucho, y yo estoy convencida, que toda novela es una carta. Habrá quien sepa más de mí, quien sepa menos de mí, y quien entienda más y entienda menos de esta novela. Pero yo sabía que esta novela se la tenía que contar a Gonzalo. Entonces, hay una parte de historia, de suspense, y hay una parte de a quién me tengo que dirigir, cuál es el tono de esta novela. Y yo sabía que el personaje adecuado, ahora lo veo desde fuera, es lo que decíamos, lo escribo como anécdota, pero luego cuando lo miro digo, ostras, pues tiene todo el sentido del mundo. No me parece nada casual que el personaje sea diplomático. Tampoco vamos a desvelar aquí, tú los comparabas con el rol de Aníbal Lecter y Clarice Starling, quién es Aníbal Lecter y quién es Clarice Starling. Pero sí que es cierto que ella necesitaba a alguien a quien poderle contar la verdad. Y esa persona tenía que estar a su altura. Y así se me ocurrió el personaje diplomático. Por otro lado, es verdad que aunque es una historia que transcurre en Tokio, y yo espero que cuando la leáis realmente os situéis en la ciudad y os la creáis, porque yo estuve allí, pero sí que es cierto que yo estuve allí como turista. Entonces también necesitaba personajes que de una forma justificada pudiesen estar viviendo en un país extranjero sin pertenecer realmente a ese país. Quería que esa relación de extrañeza, que también es una palabra que ha salido cuando conversábamos tú y yo, estuviera presente. Entonces Gonzalo me venía al pelo. Sí, porque la ciudad de Tokio, aunque tú dices que podría ser cualquier otra, está maravillosamente reflejada aquí. Yo he estado en Tokio, pero claramente no soy una experta en Tokio, y sin embargo, releyendo tu libro, repasaba en mi mente si había estado en ese lugar, si había tenido las mismas sensaciones, y desde luego me ha ocurrido. Creo casi que si volviera a Tokio me llevaría tu libro casi como una especie de guía de la ciudad para poder repasar todos esos lugares que Olivia ha recorrido sola, y también todas esas pistas que va dejando Gonzalo, ¿no? De lugares maravillosos
que son un poco más desconocidos, ¿no? Y sin embargo, creo que también es muy importante porque, aunque nosotros sabemos que Olivia es una turista y como tal, y lleva 6 días allí, lleva 1, luego 2, luego 3, porque va, así está estructurada la novela, nos creemos perfectamente todo lo que nos dice de la ciudad. Es como si confiáramos en que ha conectado con ese lugar, a pesar de que ella todo el rato dice, este sitio es extraño para mí, lo que antes comentábamos, ¿no? Ve el amanecer y dice, el amanecer es hermoso, pero echo de menos el amanecer del lugar al que pertenezco, que es Madrid, o el lugar en el que vivo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que eso añade muchísima veracidad a su relato paralelo, porque confiamos en que lo que nos están contando es real, y es porque está muy bien retratado el lugar. A mí particularmente, ya te digo, si vuelvo a Tokio, me han entrado ganas de volver, me voy a llevar tu libro como guía casi de viaje, ¿no? Y hablando del tema de la extrañeza, otra cosa que creo que está muy bien reflejada en el libro, y creo que es el tema fundamental, es el tema de la identidad, ¿no? La primera vez que Gonzalo hace aparición mediante mensaje de Instagram en la vida de Olivia, ella dice, ¿quién eres tú? ¿No? Creo que dice, ¿de dónde has salido? ¿No? Y eso es en la tercera página o en la segunda página del libro, ¿no? Y es una pregunta que empezamos a hacernos ahí, con ella, y no dejamos de hacernosla durante toda la novela. ¿Quién es Noriko? ¿Quién es Olivia? ¿Quién es César? ¿Quién es Gonzalo? ¿No? ¿Quiénes son estas personas? Y es que son las mismas con todos los demás. Cambiamos nosotros cuando estamos con otros, claramente, pero aquí la pregunta es, que también se la hace Gonzalo a Olivia. Si hubieras estado con una persona distinta de César, ¿serías una persona distinta? Si no estuvieras hablando conmigo, lo que me cuentas sería lo mismo que me cuentas o me estarías contando otra cosa. Yo creo que el tema de la identidad aquí es fundamental. Es intencionado, querías hacer una especie de estudio del ser humano, por decirlo de alguna manera. Yo te lo agradezco mucho, pero no. No, o sea, creo que todo es... Puede ser que leído luego sea así, pero bueno. Primero quiero hablar un poco de Tokio, porque no quiero dejarlo pasar. Además, hoy está Inma aquí, yo no soy muy viajera, porque tengo pánico a los aviones, he ido a 4 sitios en mi vida, pero uno de ellos fui con Inma, que fuimos a Nueva York. Y es verdad que cuando fui a Nueva York me pasó una cosa muy curiosa, y además no me ha pasado solo a mí, porque luego lo he comentado, que me sentí en casa. O sea, enseguida entendí cómo funcionaban las calles, todos los sitios me recordaban a las películas que había visto, me sentía en casa. Y luego también he ido pues, a provincias de España, sitios así, y también me he sentido en casa. A Turín, contigo, y con Amaiur, que está ahí arriba, también me he sentido en casa. Pero sí que es verdad, no sé, los que hayáis ido, me lo podréis decir si compartís la misma idea o no, que en Tokio, en Japón, realmente me sentí distinta y me sentí perdida. O sea, creo que si hay un atractivo, hay muchos, ¿no? Pero uno de los atractivos de viajar a Japón es que realmente eso sí es otro mundo. No es ni mejor ni peor. De hecho, también nos pasó a Sergio y a mí que los primeros 10 días, las primeras semanas estábamos tan contentos, la primera semana de estar allí y lo comparábamos todo para mal con respecto a España, y la segunda semana solo queríamos volver a España. Era como, bueno, sí, pero en España estaríamos haciendo... Entonces, por eso creo que Japón tampoco es casual, porque en el fondo mis personajes en esta novela, en las manos tan pequeñas, necesitan sentirse fuera de sitio. Y eso es algo que normalmente cualquier viaje potencia, pero que si encima te vas a Japón lo potencias del todo. Dicho esto, es un sitio maravilloso al que ir. Y luego, la otra cosa que me preguntabas era sobre la identidad de los personajes. Sí que es verdad que ahora hace poco, los que me conocéis más, estáis hartos de mí porque no paro de dar la turra con este libro. Me he leído un libro que me ha impactado, que es La ciudad de los vivos, que es un crimen real cometido por 2 personas que se conocen de 2 días, y la fusión de sus caracteres hace que exploten. Y lo que se pregunta el autor es si ellos solos, cada uno por su lado, hubieran explotado igual. En las manos tan pequeñas y en la vida cotidiana pasa lo mismo. Yo creo que sí, que somos como elementos químicos que delante de una persona reaccionamos de una manera y delante de otra reaccionamos de otra forma completamente distinta. Y por otro lado, que yo creo que en la novela eso queda muy claro, sobre todo en los 4 personajes fundamentales, no en el testigo, todos tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de sombra. Y en general, afortunadamente, conseguimos mantenernos en equilibrio. Esto, Pilar, lo hablábamos tú y yo. A lo mejor coqueteamos con la sombra
y damos unos pasitos hacia la sombra, pero siempre conseguimos volver hacia la luz. Lo que pasa es que a veces, que es cuando pasan las tragedias, los grandes crímenes y lo que pasa aquí, hay personajes que dan un paso hacia la sombra y ya no saben volver, ¿no? Entonces yo creo que la identidad de todos es un poco eso, ese vaso comunicante entre nuestra zona de luz, que es la que todos ven, y nuestra zona más oscura. Por poner un ejemplo claro en la novela que se puede desvelar sin hacer ningún spoiler, Olivia Galván, que es escritora de novela negra, tiene un personaje que es el personaje que la hace famosa, que es una detective que se llama Lolita Richmond. Y Lolita Richmond es feminista, independiente, exitosa, es capaz de saltarse las convenciones sociales de manera que siempre sale a triunfar. Y cuando Olivia Galván va a las charlas, a las presentaciones de sus libros, todo el mundo se piensa que Olivia Galván es como Lolita Richmond, pero en realidad es totalmente lo contrario. Y eso en el fondo nos pasa a todos, creo yo. Y te felicito que hemos hablado porque me encantan los títulos que le has dado a las novelas de Lolita, como Ahora tendré que escribir las novelas de Lolita. Basura interior, Por los pelos y Crimen certificado, que me parece una novela casi de Agatha Christie. Bueno, comentábamos esto porque uno de los puntos candentes uno de los temas candentes de la novela es la relación establecida entre el matrimonio, que básicamente es un contrato masoquista, ¿no? Y me parece magistral cómo está retratado esto en la novela. Tradicionalmente la literatura es un tema que no se trata, o si se trata se banaliza un poco, tipo 50 sombras de Grey o similar, pero no se trata desde la profundidad. Y me ha gustado mucho cómo está escrita y descrita esta relación entre César y Olivia, porque creo que es muy compleja y sin embargo se explica muy sencillamente, ¿no? Una de las cosas que antes te he preguntado, pero como los demás no estaban delante, te lo voy a preguntar ahora públicamente, es, bueno, tú me has preguntado antes si yo pensaba que los personajes eran valientes o cobardes. Y yo te he dicho, bueno, creo que ninguna de las dos cosas, pero si tuvieran que ser algo serían cobardes. Y creo que ninguna de las dos cosas porque mi sensación es la de que ellos están predestinados a vivir esa relación y a vivirla de esa manera. A ti te ha sorprendido que yo te dijera que los veía de esa forma, porque dices, bueno, para mantener una relación así hay que ser muy valiente, ¿no? O sea, hay que apostar constantemente, porque no es fácil. Entiendo que para los que no habéis leído la novela a lo mejor puede ser esto un poco crítico, pero simplemente pongámonos en una circunstancia, hay una relación de desequilibrio en el que hay una persona que tiene el poder y otra que está sometida. Sin embargo, cuando uno lee el libro, no ve, o por lo menos yo no lo he visto, en la persona sometida a una víctima, sino alguien que por amor está dispuesto a obtener, vamos a llevar su relación hasta los límites porque obtiene un placer de esa sumisión. ¿Cómo has construido esta relación? ¿Por qué te ha parecido interesante plantear esta situación en el matrimonio? Y te voy a decir algo que tú me vas a decir que no habías pensado, porque los que entrevistamos siempre vemos, que una de las cosas que haces es explicar varios términos en japonés y uno de los que describes es el kintsugi, ¿vale? Que es la técnica que consiste en reparar los objetos volviendo a unir con polvo de oro los añicos, ¿no? La habréis visto muchas veces la cerámica donde tal. Y entonces dice, para subrayar, esto es literal, lo has escrito tú, para subrayar así y no disimular ni olvidar bajo ningún concepto que una vez estuvimos rotos. Entonces, yo no he podido evitar pensar en la comparación de la persona sometida y el ya se me ha olvidado cómo se pronuncia, kintsugi. No hay una pregunta, simplemente es, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué esta relación? ¿Por qué establecer esta relación? ¿Qué querías contar? Cuéntame un poco. Pues tú lo decías al principio y yo estoy completamente de acuerdo que esta novela está relacionada al 100% con mi segunda novela, que es El amor que nos vuelve malvados, que yo creo que este título sirve para empezar a explicar un poco lo que tú estabas comentando. O sea, ahora el Nadal, por ejemplo, lo acaba de ganar Inés Martín Rodrigo con un libro que se llama Las formas del querer, y es verdad que hay formas del querer pues muy amables o más socialmente aceptadas
o más convencionales. Pero a mí esas no, o sea, no es que no me interesen, yo quiero mucho a mucha gente que está aquí y la quiero de forma normal y cotidiana, no soy nada extraña, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras formas de querer que me interesan más. Primero, El amor que nos vuelve malvados yo creo que es una novela que habla de un querer cotidiano y normal que se desvirtúa, que se pervierte. Pero en el fondo, mi novela más sincera es esta, porque ya no busco una excusa para pervertir el amor. O sea, yo creo que a mí me atraía y me apetecía hablar de un amor que podríamos decir que nace torcido desde el principio, pero que no por eso es menos satisfactorio hasta cierto punto. O sea, muchas veces, y esto sí que lo he pensado mientras escribía la novela, porque sí que quería que se diese a entender, no sé si estará conseguido, cuando estamos en el colegio y somos pequeñitos y nos explican qué es la felicidad, se esfuerzan mucho por hacernos ver que la felicidad no es estar pasándonoslo bien todo el rato, ¿no? Y yo, cuando escribía esta novela, y cuando escribía esta novela sobre esto también es porque en mi vida cotidiana lo he pensado mucho y he tenido alguna experiencia, pensaba, paradójicamente, el placer no siempre es diversión, y más paradoja aún, repitiendo la palabra, el placer no siempre se obtiene de cosas placenteras, pero de esto se habla muy poco. Y a mí es algo que me interesaba explorar, y creo que en esta novela se explora muy bien. Y luego también creo que precisamente porque está muy poco explorada esa faceta del deseo y se habla muy poco de ella, nos acogemos siempre a muchos tópicos. Uno de ellos es que el sometido es siempre el que pierde, cuando en realidad yo estoy cada vez más convencida, y después de haber escrito esta historia y haber investigado para ella, que en absoluto tiene por qué ser así. De hecho, a menudo es al revés, y el sometido o la sometida es quien manda. Pero vamos a poner género porque así no desvelamos lo que pasa aquí. Pues he dicho persona, Por eso. Que estoy como tensa. ¡Qué tensión! Sí, estoy tensa. Ya queda poco. Vamos a acabar rápido para no irnos nada. No, pero de hecho te comentaba que justamente había ido al teatro y había visto la última obra de Angélica Lidl, y una de las cosas que se comentan, bueno, no se comentan, que yo interpreté, porque es más complejo que eso, es en el contrato masoquista justamente el penitente muchas veces es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Y eso me gusta mucho porque, como te digo, no se explora lo suficiente. Y de hecho se explica bastante bien en la novela cómo no tenemos que asociar el penitente a la víctima necesariamente. Y ahora comentando tú esto del placer, ¿cuántas veces del trabajo más arduo no obtenemos placer, por ejemplo, ¿no? O de un esfuerzo físico que nos deja exhaustos. Así que sí, Yo soy corredora. efectivamente, los runners, algo que no comprenderé nunca, los runners. Pero ahí está. Y no me quiero extender mucho más porque me has dicho, y tienes toda la razón, que prefieres pasar el tiempo con las personas que han venido aquí a verte, charlar con ellos, firmar tu libro. Pero sí que me gustaría, volviendo al tema de la literatura, leer una cosita, porque este libro me ha parecido muy hermoso, como te digo, y hay una parte en la que, a ver dónde lo tengo, en la que se habla, volviendo a lo que decíamos de seríamos distintos si estuviéramos con otras personas, o seríamos distintos si ocurriera algo en nuestra vida que de repente lo de sliding doors, ¿no? Si en vez de subirme por la escalera de la izquierda me hubiera subido por la derecha, ¿qué habría ocurrido, no? Y hay un momento en la novela que me emocionó, no sé por qué especialmente, en el que Olivia y Gonzalo están en uno de sus paseos por Tokio y aparecen unos niños que están en una excursión, ¿no? Como de colegio, y aparecen allí, dice, con sus anoraks y sus mochilas de colores chillones, ¿no? Chocando contra la atmósfera blanca y gris, y dice de estos niños, dice, tratar de encontrar para su existencia un significado en nuestra historia, trascenderlo resultaría pretencioso. Sin embargo, algo en mi interior me dice que debo dejar aquí constancia de que coincidiéramos con ellos. Quizás porque hicieron mella en mi tristeza, como carroñeros, y sin saberlo me devolvieron a una duda constante en mi lista de motivos de insomnio. El hecho de que César y yo no hubiéramos sido capaces de engendrar una vida, la razón biológica incomprensible para nuestra condición de seres humanos por la que se nos había negado ese derecho, que de habernos sido concedido habría alterado nuestras decisiones y consecuentemente nuestro destino. O dicho de otro modo, la certeza de que de haber tenido nosotros un hijo, Noriko no estaría muerta.
¿Tú estás de acuerdo con Olivia? ¿Crees que eso les habría ocurrido? Porque yo he pensado, no sé por qué me ha golpeado tanto, a mí además los niños sabes que no me gustan nada, los detesto profundamente, no sé por qué me ha golpeado tanto, me emocioné, lloré cuando leí este pedazo, me pareció muy hermoso, quizá porque yo pensaba que no, que nada podía haber, lo que te comentaba antes, ¿no? Que nada podía haber cambiado el rumbo de los acontecimientos, como que en una especie de tragedia griega estos personajes estaban destinados a tener la vida que tienen y ninguna otra, ¿no? Y sin embargo aquí se abre esta posibilidad de una redención a través de un hecho trascendente y mucho más como independiente de ellos, algo que viene del exterior. ¿Tú crees que ese Deus ex machina, digamos, podría haberlos salvado? Yo creo que siempre buscamos razones para pensar que podíamos haber sido de otra manera. Y sobre todo razones que no dependen de nosotros. Es como cuando intentamos justificar nuestros actos, no por los actos en sí, o sea, las consecuencias de nuestros actos, no por nuestros actos, sino por lo que nos ha llevado a cometerlos o a portarnos de esa forma. Y yo creo que Olivia intenta como justificarse con ese pasado retroactivo inexistente. Pero en el fondo es que ahora cuando estamos hablando aquí y estos días que yo he tenido la novela entre las manos, que por cierto a Elena y a María Eugenia, que no sé dónde están, no les he dado las gracias por haber confiado en la novela, que estoy feliz de estar con HarperCollins si no lo he dicho, he pensado mucho en que Olivia es un personaje muy terrible. Muy terrible para bien, porque Olivia no es mala. Ni cuando leáis la novela, no estoy diciendo que Olivia sea un personaje malvado, pero sí que es un personaje, creo que era Mayur que me preguntaba, Mayur es mi agente, me preguntaba cuando íbamos a promocionar la novela, ¿con quién compararías a Olivia? Y yo creo que sin ser ese personaje, que todos creo que lo vais a conocer, pero teniendo muchas cosas en común con él, a quien más se parece es a Tom Ripley. Para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar cuando leáis la novela, aunque también me gusta pensar que se parece a Tom Ripley, pero Olivia es Olivia y las manos tan pequeñas son las manos tan pequeñas y no se parecen a ninguna otra cosa. Pero sí que es verdad que creo que tiene ese punto de es una superviviente y para eso hace lo que haga falta. Y luego, a lo mejor, y ahí intento contestar a tu pregunta, para poder dormir por las noches, como nos pasa a muchos de nosotros, intenta buscar culpables en otro sitio. En carencias o en cosas que podía haber hecho o no, pero que en el fondo no dependían del todo de ella. Tampoco lo vamos a desvelar aquí, pero el por qué no tiene hijos tampoco depende del todo de ella. Bueno, esto que has dicho, como en la película de Louis Malle, que dice la gente herida es peligrosa. Sabe que puede sobrevivir. Bueno, pues... ¿Puede sobrevivir? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario. Esta oportunidad no se va a dar hasta que Marina escriba otro. En realidad, casi todos nos vemos con relativa frecuencia. Porque nos vemos aquí, es verdad. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, ahora es el momento. Yo querría preguntar una cosa muy breve. Antes, cuando estabais comparando a la autora, perdón, gracias, cuando comparabais a la autora, o sea, a Olivia con su protagonista, ¿no?, de sus novelas, me ha faltado tu pregunta. Digo, ¿la hace? No, a lo mejor me he quedado a mitad. no la has hecho. ¿En qué se parece María San Martín a Olivia Galván? En ese sentido, en ese juego de muñecas rusas, ¿no?, de escritora protagonista que tiene una protagonista también de sus obras. En que le gusta mentir. Le gusta mentir, pero yo creo que se parecen más de lo que parece, valga la redundancia. Y por eso he escrito esta novela. Lo que pasa es que todos tenemos zonas de sombra. Y hay cosas que no se pueden contar, pero que al mismo tiempo también se cuentan. Porque la novela no deja de ser como Matrix. O sea, habrá quien sea más capaz de descifrar el código y el que sea menos capaz también la va a disfrutar mucho porque por encima de todo es una historia. Y eso es lo que intento hacer mejor. O sea, la segunda parte, que está en la sombra, pues ahí está para quien la pueda descubrir o no. Pero la historia, el primer plano, es en lo que más me esfuerzo. Y yo sinceramente creo que esta vez me ha salido bastante bien. Sí, desde luego es una novela con muchas
muchas lecturas. Tiene muchos niveles de lectura y eso lo hace. O sea, la puedes leer como una novela de entretenimiento con una historia. La puedes leer como un viaje por Japón, la puedes leer como una novela de introspección o psicológica, pero sí, es una novela de suspense total. Y donde pone Olivia, en la segunda página hay un pequeño párrafo que dice: me llamo Olivia Galván y voy a contar toda la verdad sobre lo que ocurrió. Ahí habría podido poner: me llamo Marina San Martín y voy a contar toda la verdad sobre lo que ocurrió, y el único que podía confirmar o no es Sergio, que tenía poco mi atención y sabe si pasó o no. ¿Que ha Pero el venido? resto no lo sé, no sé si está Sergio por aquí. Sergio está. Creo que no ha venido. Pero sí, así sería. Yo solo quiero apuntar que como librera me parece el libro perfecto para recomendar. ¡Muy bien, María! Como tú apuntas, Raquel, o sea, tiene muchos niveles de lectura. O sea, se puede recomendar a un muy amplio público lector. O sea, que yo estoy encantada como librera, por la parte que me toca. Enhorabuena. No hace falta. Bueno, yo solo quería lo primero felicitarte por la novela. No he leído nada anterior tuyo, pero yo solo quiero decirte que no he leído mucho porque no me ha dado tiempo, pero pienso que a pesar de tener solo 200 páginas, es una gran novela. Muchas Y gracias. preguntas tendría muchas, pero hasta el día Pero tendremos 5... un encuentro de Hasta el día 5 pero enhorabuena de verdad, porque he sentido al leer la novela una cosa muy curiosa que no me había pasado nunca, pero ya te contaré. Pues con lo lectora que eres tú. Pues por eso. Muchas gracias. Por eso. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, y ahora solo espero que leáis la novela y os guste tanto como espero, que eso es de